9 de la mañana, 17 minutos. Nos metemos en otros temas de actualidad. La Asociación de Abogados Penalistas emitió un comunicado manifestando su profunda preocupación por el traslado de la fiscal Fossati y lo que está pasando en Fiscalía. Para hablar de este y de otros temas recibimos a su presidente, al doctor Juan Faúndez. Bienvenido, Faúndez. ¿Cómo anda? Gracias, buen día. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué está pasando según los abogados penalistas en Fiscalía? Bueno, básicamente con respecto al traslado que tú mencionabas, la asociación lo que consideró, y lo dice en el comunicado, es que existe legalmente una cantidad de elementos que pueden provocar el traslado de un fiscal. O sea, lo que la asociación dice en el comunicado es que ninguno de esos elementos está dentro de la resolución del traslado. Independientemente del caso, independientemente del fiscal, la fiscal, independientemente de personajes o temas en investigación. Eso es lo que se llama el principio de legalidad. Esto es, no se puede aplicar ninguna pena penal o sanción administrativa si no está previamente estipulada. ¿Por qué? Porque tú tenés que defenderte, tenés la posibilidad de defenderte de eso, pero si no está arreglada en la ley, ¿cómo te vas a defender? Un poco eso es lo que eso protege. es el entendido, que trasladar a Fossati es de alguna manera una sanción administrativa hacia con esta profesional. Bueno, tiene la posibilidad de recurrir eso, así que tiene que ser valorado como un acto administrativo que le puede causar daño a la persona, independientemente de que recurra o no. A lo que vamos nosotros es que ese recurso tiene que estar o tiene que atacar, ¿no?, una decisión que tiene que estar a su vez fundada en la ley. Por ejemplo, que no hizo lo que tenía que hacer en la investigación en tal y cual caso, que no... bueno, está arreglado. Yo no quiero ahora hacer memoria y decir cualquier cosa, pero... No entra la manifestación previa de Fossati de no querer estar a cargo del tema por las presiones, por las complicaciones que significaba estar en un caso como este. No, en principio no entra, además no está fundado en eso, además esto es el resultado de una bola de nieve que venía juntándose alrededor del asunto y de la fiscal y después de otro fiscal, después de el abogado que va a interponer lo que se interpuso, que bueno, está dentro de las posibilidades, pero lo que quiero decir es que fue toda una especie de gran unión de cosas que nosotros consideramos que terminaron fuera de la ley, por decirlo de una manera. Y por lo que hacemos y por lo que nos asociamos y por con quién trabajamos, entendimos que era un momento de dar un mensaje sobre este tema, ¿no? ¿Gómez violó algún tipo de normativa desde el punto de vista de la Asociación de Abogados Penalistas en el traslado de Fossati? ¿De reglamento, de norma, de ley? Es que nosotros lo que decimos es que no se aplicó la ley, no que violó la ley. Si vos no la aplicás, lo que estás haciendo tal vez es omitir aplicarla, pero no es que violes la ley, o sea... no hay un punto que dice no se podrá trasladar a fiscales, magistrados, lo que sea, por determinado No, concepto. Pero eso, claro, eso es por la contraria, como quien dice. Lo que dice... Es porque sí se lo podría trasladar. Ahora, hay procedimientos, la situación de Gabriela Fossati al frente de la Fiscalía de Flagrancia de 12º turno, con todo lo que ha traído aparejado desde el mes de septiembre, fue cuando se empezó a conocer el caso Astesiano. Sí, puede ser. Que se empezó a conocer. Que se empezó a conocer por el tema de los pasaportes, que de hecho usted tiene uno de sus clientes que está implicado en la causa Astesiano, que es Berriel, ex jerarca policial. Imputado por la doctora Fossati. Exacto. Toda esta situación, ¿entiende que podría ser una solución con su traslado o no? Digo, sacando todo el tema del no respeto, con todo lo que ha pasado y ha traído aparejado
y muchas veces se hablaba hasta de una farandulización Está puesto de en la el fiscalía. comunicado. Bueno, eso es algo que nosotros también lo ponemos... ¿No era como cortar de raíz un problema en torno a esta causa? Bueno. Le hago como un contrapunto, Claro, ¿no? yo De lo que se está comprendo. planteando. Yo comprendo. Está bien, hay mucha gente que siente que esto había que cortarlo. ¿No? Que Todos los días en los medios, todos los días Juan Gómez, todos los días Leal, Después su abogado. voy a contar una pequeña Usted. anécdota, pero todos los días. Pero no... Era algo que tiene, por decirlo, seguir tu... Cortarlo de raíz, este caso está medio complicado para cortarlo de raíz. ¿Por qué? Porque es un caso que se convirtió, más allá de la naturaleza, pero se convirtió en un caso ultra político, no político. Político partidario. Sí, claro, no político de política judicial o ministerial, Fiscalía General de la Nación. Imagínate que en el medio del caso además surge todo un tema sobre poner un ministerio de justicia, que por supuesto dicen que no va a tener nada que ver con esto, y no va a ser así. Y qué casualidad, entonces vos date cuenta que nosotros, la asociación, el directorio, la directiva en su pleno nos juntamos y acordamos este mensaje que lo que pretende es, bueno, no esperen a que haya un globo farandulero para tomar decisiones que no tienen que afectar gravemente a los fiscales, que son los que trabajan, ni transmitir hacia afuera que esto es un circo romano. O sea, que eso es lo que dice ya se debieron haber tomado medidas antes con este caso. Sí. ¿Como cuáles, por ejemplo? Y sobre todo limitar la exposición pública de cosas que van en detrimento de la institución. Yo no digo que se escondan, digo que no es necesario. ¿Cómo qué? ¿Las filtraciones? ¿Qué? Bueno, las filtraciones son otra cosa que tiene que ver con algo que después sintetizaré. Las redes sociales, por ejemplo. Sí, eso sobre todo. Por ejemplo, las expresiones de... Estábamos hablando del caso Fossati Astesiano, se ha expresado muchas veces, sobre todo contra el fiscal de Corte Juan Gómez, situaciones en torno a periodistas. Bueno, a ver, yo soy una persona que creo en la libertad, quiero que todo el mundo la ejerza y bueno... Bueno, pero si va en detrimento, como dice usted, pero hay cosas de situaciones que cuando no suman, ya es perjudicial para la persona, para la institución, y obliga, ya cuando la cosa es muy grande, a tomar decisiones que no encajan. Claro, pero con lo usted que dice previsto. que no tengan posibilidad, los fiscales no tengan permitido expresarse, No, por ejemplo, en redes sociales, no. porque ¿cómo se controla eso? Eso es un poco el criterio de la persona que inviste el cargo y es difícil. y bueno. Lo que yo pienso que está bien, a usted le parece que capaz que no está tan bien. Y bueno, pero vos sos un funcionario público que ejercés una función muy importante y tenés que tener la capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que no suma. Yo no voy a decir ni siquiera que está mal, que no suma. Si vos no tenés esa capacidad, no tenés la capacidad para tener ese cargo. O sea que Fossati para usted no tenía la capacidad para ejercer ese cargo. No, tiene mucha capacidad Fossati. Lo que creo que no se debería de haber ampliado los ámbitos de discusión interna al nivel que se ampliaron. O sea, ella denunció una situación y eso generó todo otro tema que tiene que ver con el relacionamiento interno de personas. Entonces, en vez de tratar, y desde mi perspectiva institucional, en los ámbitos necesarios esas cosas, todo confluyó en el fiscal de Corte. Todo confluyó en el fiscal de Corte. Entonces lo que nosotros, y personalmente veo, es que
la Fiscalía de Corte justamente se apoyó históricamente desde el 17 en un personaje, en una personalidad. Hoy Juan Gómez. Y eso no puede pasar. No puede pasar. Tiene que haber divisiones. O sea que a usted le parecería un triunvirato como propone Cabildo Abierto, Todo por lo ejemplo. Contrario. Yo lo que vengo ¿cuál diciendo es la que idea? No se está y entendiendo. bueno, que haya personas capacitadas para tratar con los recursos humanos. Con eso Que haya mandos medios capacitados para poder procesar. es lo que vengo diciendo hace tiempo. Y no tanta decisión Concentración, centralizada en claro, una sola persona. claro. Pero sí que se sigan manteniendo No, una fiscal única de corte, persona. una única persona. ¿Y esos mandos medios, existe la figura creada a nivel del organigrama de fiscalía o habría que crear? No, en el sentido que yo considero no, porque los mandos medios hoy, depende del área, o son abogados o están en unidades, por ejemplo, la unidad de víctimas, que no tiene nada que ver con lo que yo estoy hablando, que es estar presente en los conflictos interpersonales. Eso existe Y eso debería en todos ser los quizá un ámbitos fiscal laborales. de carrera que conozca muy bien la trayectoria, por ejemplo. No, yo ni siquiera eso, ese lugar ni siquiera se lo daría a un fiscal, se lo daría a alguien vinculado a relaciones laborales. ¿Con qué tengo la sensación de que la gente se queda acá con sensaciones un poco penosas, ¿no? Una, que quizá el tema de fiscalía es medio olla de grillos y que hay ahí demasiados chisporroteos entre unos y otros. Sí. ¿Con qué debería quedarse la gente, en su opinión? Yo creo que la Fiscalía de Corte necesita... La Fiscalía de Corte, perdón. Yo creo que la Fiscalía, el funcionamiento de la Fiscalía necesita una reestructura. Primero, que atienda a las capacidades de las personas. Pero ¿se avanza por concurso o no? No a las capacidades intelectuales, sino a las capacidades de trabajo. Hay personas que pueden trabajar 12 horas, hay personas que no, y hay personas que no trabajan nada. Entonces, para eso habría que revisar desde el punto de vista de las relaciones de trabajo y porque vos podés muy fácil decirle a alguien, estás atrasado, sin preguntar o sin estudiar por qué está atrasado. Entonces ahí tenés factores. Vamos a hablar en criollo. Estás de vivo, el trabajo es demasiado, o tenés, en vez de tener 3 ayudantes como tienen, adscriptos, como tienen, yo les sigo diciendo adscritos, pero no sé si es adjunto o... Bueno, un equipo, el equipo de trabajo. Hay gente que tiene en el equipo 3, hay gente que tiene 1. Entonces, bueno, dependerá del turno, el tipo de fiscalía que investiga, qué causas también, llegan. entonces vos, para tener un juicio sobre la productividad, que es uno de los grandes problemas de la fiscalía, tenés que estudiar las causas. Y sin duda que hay gente que no tiene el ritmo que tendría que tener, hay gente que tiene 20 veces más el ritmo, pero bueno, eso lo tenés que estudiar. Por eso se está trancando. Nosotros venimos diciendo que se está trancando hace tiempo y ahora a la trancadera se le suma, como quien dice, la chimenea, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ahora, el nuevo código y las modificaciones del año 2017 a nivel de fiscalía, ¿deberían reverse? ¿Debería aplicarse alguna modificación? ¿Y qué tipo? Bueno, en la ley del Ministerio Público hay que cambiarla. Si el Ministerio Público va a tener la intervención social y las capacidades o el poder que está ejerciendo desorganizadamente, esta ley tiene que ser cambiada porque necesita tener resortes políticos o de alguna manera un control político, con P mayúscula, no un control político para que se decidan juicios a favor de fulano o mengano. Un control porque a más poder, más control del Estado. Y esta ley no tiene esas puertas. Y
por otro lado, en lo que es lo procesal, la asociación ya presentó un proyecto que se le pidió para algunos artículos y presentó un proyecto de modificación del 90% del código, que no tiene que ver con cambiar la naturaleza y todo eso, tiene que ver con arreglar algunas cosas que son realmente... O sea, la esencia está bien, hay cosas que a medida que se fueron aplicando se vieron que tenía errores Sí. y hay que modificarlas. Sí, pero había una necesidad de cambio dentro del Sí, código. la esencia del proceso está bien, penal. pero hay que trabajar en la esencia. Y más allá de todas estas consideraciones, el cambio entonces en la fiscal que va a seguir las causas relativas a Astesiano, ¿le darán un buen impulso? ¿Qué valoración tiene usted justamente como representante de uno de los indagados? Y ni empezó, es la fiscal Flores, ni Sabrina empezó. Flores. O sea, debe estar leyendo. Yo, el estudio, el único contacto que tuvo es que Berriel estaba citado a una audiencia como testigo y llamamos porque supusimos que se iba A postergar. a postergar y efectivamente nos dijo que sí, que ya no se iban a comunicar la postergación. Imagínate que te encontrás con un par de páginas para leer, entonces no podés ¿Cuántos salir. archivos son que involucran a Berriel? Por lo menos el acceso que tuvo usted. Berriel está formalizado por haber pasado Información del ministerio. información de 3 partes a Astesiano, que a su vez 2 de ellos eran por pedido del presidente directo, según lo que le transmite Astesiano. Y ahí a está Berriel. el tráfico de influencia, me imagino, ¿no? Ahí está la Puede estar ahí. revelación de secreto. Bien. ¿Está involucrado el presidente en alguna de esas situaciones directamente que se pueda comprobar? Astesiano dice que es el presidente que le pide saber sobre 2 puntos. Claro, pero Es que una cosa que Astesiano decía lo diga Astesiano. no es suficiente prueba ¿O en como algún para que momento efectivamente figura el haya sido presidente así. de la República? Bueno, eso está dentro de lo que se está investigando. Usted pidió que fuera como testigo el presidente. Yo dije que si era necesario hacerle alguna pregunta, tomarle testimonio, porque no es que vaya con testigo, lo íbamos a pedir. Todavía no aparece la necesidad. Ya hubo en un momento, se trasladó la fiscal Fossati a tomarle algún tipo de declaración al presidente, hacerle algunas consultas por lo pronto por este caso. ¿No sería una excepción dentro de la investigación? Sí, pero bueno, nosotros vamos por el lado de si efectivamente Berriel violó un secreto o no. Porque hay inclusive un protocolo en el Estado sobre el manejo de la documentación. Sí, las jerarquías que mantiene el Ministerio del Interior, ¿no? Si hay pero pedidos de superiores o sí, no. pero si hay... claro, eso es una cosa, esa es la verticalidad y la orden y cumplimiento de la orden, salvo las órdenes indebidas, manifiestamente indebidas, etc. Pero por otro lado hay definiciones de lo que es secreto, reserva, prohibición. ¿Se está indagando a quien se tiene que indagar o se está cuidando a alguien? Lo que estas causas que son enormes y que tienen una cosa que Fossati lo dijo muy claro, que es: yo le tengo que pedir que investigue al que está involucrado. Es como cuando le haces un juicio al Poder Judicial. Le haces un juicio a la corporación que va a decidir. O sea, es como mostrar que se te hace camino arriba, ir al Ministerio del Interior a pedir que investiguen a la mitad del Ministerio del Interior. Entonces, a la mitad. A una cantidad de personas de la... Dije una mitad porque pensé que le costó el puesto a los 3 jerarcas más altos. Ah, dice sí, porque el gobierno dice que no, que los cambios fueron por otras razones. Bueno, hubieran esperado un par de semanas más. Claro, recordemos que cuando se conoce que se va a imputar a Berriel, al día siguiente el gobierno decide estos cambios en la cúpula policial. Yo no digo que esté mal, o bien, o lo que sea. Yo digo que coincide. O sea, el gobierno puede decir lo que quiera. Ahora, ¿debería haber auditorías externas en ese sentido para investigar? Debería haber auditorías en todo. Debería haber auditorías... Pero externas. No, externas. Debería haber auditorías en todos los organismos que afectan a la ciudadanía. O sea que estoy hablando del 90% de los organismos. En el Poder Judicial, en el Ministerio del Interior,
en la educación, en salud pública. Hay gente que ha sido directora de hospitales que no está capacitada ni tiene conocimiento de lo que es una jeringa. Ahora que dijo salud, me quedé pensando que no le consultamos cuando mencionamos a Gabriela Fossati de su situación de salud, ¿no? Cuando se había pedido una licencia se volvió antes porque se entendió que se iba a archivar la causa Leal. Cuando se la traslada el primer día que tiene que asumir, 16º turno, pide licencia por 30 días. ¿Cómo ha visto esa situación también? De todo lo que veníamos abordando, ¿no? De la situación de fiscalía. Digo, porque a un ciudadano ayer lo que expresaban muchos uruguayos era, che, pues si yo me certifico, tengo que cumplir con la certificación. Sí, ahora estamos perfecto. con un sistema nuevo de certificaciones en BPS que no cualquiera puede certificar a los trabajadores, pero acá hay un fiscal que pide certificación, vuelve antes, pues vuelve a pedir licencia por un mes. Bueno, mira, yo lo que voy a decir parte de mí, ¿no? Yo no tengo conocimiento más allá de lo público, pidió, No, que la cortó. nadie puede dudar, digo, de la veracidad de lo que plantea Fossati. Seguramente está afectada por toda esta situación. Yo te diría, como yo soy abogado, que en eso coincido con Fossati, no tengo vocación de fiscal, pero sé de qué se trata y todo lo demás. Yo sí me rompí la cabeza, horas, mi descanso y todo lo demás en una causa, que en algún momento siento que necesito descansar porque me estoy entrenando o estoy cansado o lo que sea. Pido eso. Y vienen y me ponen un fiscal que por lo que percibo, una de las patas de la investigación puede llegar a ser archivada. Y bueno, yo creo que en este caso sacó fuerza de donde pudo o lo que fuere y dijo, no, yo considero que tengo que volver porque acá percibo que van a terminar con esta línea de investigación que yo no quiero que se termine. Creo que depende de eso y cualquier fiscal que le pone, yo no estoy diciendo bien, mal, no estoy valorando el trabajo, estoy valorando la parte humana, que le puso tiempo y vida a algo y bueno, puede reaccionar y decir, está bueno, corto la licencia y voy. A los días, el fiscal de corte la cita y la saca de la investigación, por lo que sea, esto ya lo hablamos, y bueno, supongo que ahí se te cae todo al piso, ¿no? Porque, todo lo que venía manejando antes. Y bueno, a ver, hay gente que dirá, muy bien, bárbaro. Otros dirán, che, ¿qué? No. Y otros dirán, no, la sacaron porque la política... O sea, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de lo que pasa en una persona. Para la gente era lo que hablábamos hoy. Quedan cosas tan confusas, ¿no? En el mensaje. También pienso en toda esta situación Leal que muchos entienden y sobre todo el oficialismo. Él es el detonante para el retiro de fiscal de Fossati, de esa investigación. También, por ejemplo, ¿por qué a un abogado como Escamaño en el caso de Leal no se le puede informar sobre los delitos que se le imputan a su defendido? Bueno, yo estoy de acuerdo que para tú acompañar a una persona a la fiscalía tenés que saber para qué lo acompañás. ¿Ahí Fossati se equivoca? Digo, porque ahí está una instancia, una nueva audiencia que tuvo que ser postergada porque Romano no estaba al tanto de esa situación. Está todo tan entreverado. Sí, yo te voy a decir lo nada. que yo conozco de afuera, según lo que dijo la prensa, lo que dijo Fossati, Camaño, bla, bla, bla. Pero básicamente, Leal va, está 7 minutos cuando Fossati percibe o sospecha de algo, le dice, espere, porque me parece que usted con lo que está diciendo puede pasar a la calidad de imputado. Esto lo estoy diciendo yo. Venga con abogado, le citaré, gracias, hasta se va. Hasta ahí yo me paro y aplaudo. Porque no queremos trampas los abogados. No, le dio garantías a Leal con la presencia de un exactamente. abogado. Otros te pueden hacer ir como el tema viene testigo. después, que ya fue con su abogado y el abogado dice que no sabe que se le imputa. Hasta ahí yo creo que va todo bien. Lo que pasó después es la versión de la defensa que dice, que se presenta y dice, bueno, está todo bien, va como imputado. ¿De qué se le imputa? Y ahí empezó el lío. No sé si Fossati tenía algo concreto, si tenía algo concreto, ¿por qué no se lo dijo? Si
si tenía 2 o 3 cosas y quería definir en alguna, pero lo que sí considero es que cuando un abogado patrocina a alguien, tiene que saber de qué lo está ¿Usted patrocinando. qué hubiera hecho de ser Camaño? Le hubiera dicho que cuando tuviera una imputación segura nos presentábamos. Si no, no iba. No, ¿Se puede? nunca me pasó. Después te cuento, capaz terminamos todos presos, mi cliente y yo. Últimos segundos y para preguntarle de otro tema, el famoso Ministerio de Justicia, usted ya se manifestó en contra de eso, señaló que quienes lo propulsan de alguna manera se ven sentados en estos sillones, también, sí. pero también eso formaría parte del plan de seguridad, ¿no? Y ahí, bueno, viene un poco mi pregunta. ¿Aportaría al plan de seguridad del Ministerio de Justicia por el No, tema los planes de control cargos? seguridad los hacen personas que saben de eso, no ministerios. Vamos a empezar por ahí. Un plan de seguridad te juntás, no sé, X, tampoco tiene que ser 150, ni tienen que tener cargos, ni tienen que... Puede ser honorario, cosa que estoy en contra, pueden ser contratados, cosa que es una manera que me parece, pero tiene que ser gente que sepa. Germán Aller, por ejemplo, por decir un nombre. Bueno, Germán es un tipo que sabe mucho de la cuestión y puede estar ahí. Puede estar... A ver, yo voy a ser bien concreto. Primero que nada quiero aclarar que yo no estoy ni a la altura ni con ganas. Yo ya estoy más para estar de alpargatas que seguir de traje, ¿no? Pero yo acudiría a gente que sabe de esto, no a gente de la política, con P mayúscula. Yo acudiría a gente de la academia, a gente que está en la trinchera, o sea, haría una compilación de funcionarios de la parte privada y de la parte académica. Y tendría una especie de coordinador que comprenda cada posición, porque la parte académica no tiene absolutamente nada que ver con el ejercicio y tampoco tienen que ver estas dos con cómo las instituciones públicas pretenden llevar a cabo el tema. ¿Por qué? Porque las instituciones públicas tienen la presión política y máxime cuando se llega a las campañas. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy el miedo y la mano dura juntan votos. Muchas gracias, Faúndez. Gracias por la invitación. Gracias por estos minutos. 10 menos cuarto de la mañana, ya 20 grados. Hacemos una pausa, enseguida volvemos con más Arriba Gente.